León. También va a estar obviamente la subsecretaria de la Cancillería, Carolina H. Están a punto de ingresar. Aquí ya están las 4 sillas disponibles en la mesa principal. Al término de esa conferencia de prensa, donde seguramente se va a hablar a propósito de la situación de varios uruguayos que están varados en varios países de la región, pero también de Europa, va a venir aquí a este lugar Aparicio Ponce de León, el vocero de Presidencia de la República, y va a emitir en un comunicado precisamente los datos a propósito de la cantidad de personas infectadas con COVID-19 en la jornada de este miércoles. Entonces ahora lo que va a ocurrir es lo que decíamos, esta conferencia de prensa de los ministros García, Talvi, el canciller y también obviamente el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Hoy más temprano les decíamos precisamente la situación de varios uruguayos. Hay 85 uruguayos en Cusco, en esta ciudad de Perú, que no pueden salir de ese lugar. Recuerden que el gobierno peruano tomó la resolución de cerrar por completo el espacio aéreo. Los aeropuertos de Perú están todos cerrados. El aeropuerto internacional de Lima está completamente con todos los vuelos cancelados durante estos últimos días. Por lo tanto, no hay posibilidad para que estos uruguayos obviamente puedan salir de este territorio. Ya está comenzando a ingresar precisamente las personalidades de las autoridades, así que vamos a dejar con la imagen precisamente de lo que está ocurriendo en este momento. Ahí ingresa Carolina H., la subsecretaria de la Cancillería, lo hace también Javier García, Ernesto Talvi y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Les decía, hoy la situación de Perú se ha estado trabajando fuertemente para ver de qué manera se puede repatriar a estos uruguayos, pero también hay una situación puntual con varios extranjeros, turistas que están, por ejemplo, en cruceros que están fondeados aquí en el puerto de Montevideo y que la intención es poder negociar con estos países para precisamente que estas personas puedan volver a sus respectivos países y obviamente que los uruguayos que están en otras partes del mundo puedan regresar a nuestro territorio, además de poder cumplir lógicamente con la cuarentena. Ahí está comenzando la conferencia, escuchamos. Vamos a recibir al ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., el ministro de Defensa Nacional, Javier García, y al comandante de la Fuerza Aérea, el general del aire, Luis de León. En principio van a exponer y luego habilitamos las preguntas. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Hemos estado trabajando todo el día en Cancillería, muy especialmente con nuestro cuerpo consular, nuestros funcionarios de asuntos consulares, con el Ministerio de Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Uruguaya, para organizar el retorno de los uruguayos que están varados fuera del país y que quieren regresar y no pueden. En ese sentido, queremos anunciar que se habrán de despachar 2 vuelos. Un vuelo de la empresa Amazonas, que saldrá en misión como avión del Estado uruguayo para organizar el retorno de casi 90 compatriotas que están en la ciudad de Cusco. También se va a despachar un vuelo del avión Brasilia de la Fuerza Aérea Uruguaya, que habrá de hacer 2 viajes para repatriar aproximadamente a 34 compatriotas que se encuentran en la ciudad de Lima. A su vez, y como parte de la cooperación que estamos organizando con otros países, va a haber aproximadamente 65 ciudadanos peruanos que serán trasladados en estos vuelos hacia su lugar de destino, ya que estaban aquí en el Uruguay y no podían regresar a su país. En este sentido es importante informarles que la Cancillería uruguaya, la Embajada uruguaya en Perú y el Consulado uruguayo del Perú han armado una lista exhaustiva de compatriotas que quieren regresar y ya tenemos esa lista completa y el regreso se va a organizar de esta manera. Van a tener prioridad los adultos mayores, las personas en situación de vulnerabilidad, las familias con hijos menores y luego aquellos que tengan las fechas de regreso, que tengan más tiempo de vencimiento, es decir, las personas que han estado varadas por más tiempo. En este sentido, querría pedirles
a los familiares de las personas que tengan familia en el exterior, que llamen a nuestras oficinas consulares para que nos notifiquen los nombres de las personas que necesitan regresar y no pueden. Necesitamos el nombre, necesitamos el lugar en el que están, necesitamos el tipo de documento y el número, y necesitamos saber la aerolínea, el número de vuelo, el día que tenían previsto para el vuelo y tener un número de contacto. Así que a las familias de que tienen familiares en el exterior que quieran regresar y no pueden, les pedimos que se comuniquen con nuestras oficinas consulares y nos pasen, por favor, todos estos datos para mantener nuestras listas actualizadas. Quiero reiterarles que Cancillería y todo el gobierno está muy consciente de la situación que están viviendo los uruguayos en el exterior, las dificultades que tienen para regresar y las angustias que esto genera. Solo que comprendan que a veces las demoras ocurren porque esta operación de 2 vuelos es una operación compleja. Es una operación que requirió no solo coordinar entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Nacional, sino que además requirió coordinar con una empresa privada, Amazonas, con el Consorcio Aeropuerto Internacional de Carrasco, a quienes, por cierto, les agradecemos muchísimo el apoyo que nos han dado, con los gobiernos de Perú, de Bolivia y de Chile para pedir permisos de sobrevuelo y organizar las escalas para repostar combustibles. Quiero destacar el enorme espíritu de colaboración y de cooperación que ha primado, tanto dentro del país, entre el sector público, dentro del sector público, con el sector privado y con otros países. En cuanto a los ciudadanos, cientos de ciudadanos que están varados en Europa, queremos decirles que ya estamos en contacto con las autoridades de la Unión Europea y con la de varios países europeos, para tratar de organizar el retorno de nuestros compatriotas y simultáneamente el regreso de los más de 500 europeos que hoy están en nuestro país y que tampoco puedan regresar a sus hogares. En este sentido también estamos cooperando para que podamos darle respuesta a los ciudadanos uruguayos y europeos en el tiempo más breve posible. Presidencia de la República pondrá en marcha todos los mecanismos jurídicos para asegurarnos que todos estos movimientos se puedan hacer dentro de la normativa vigente. Así que bueno, esta es la información que tenemos para darles al día de hoy. Esto es una dinámica permanente. Vamos a mantenerlos informados en la medida que haya noticias. Y quiero resaltar algo que no se ve, porque estamos hablando ahora en este caso, de la operación de retorno de los que están varados en Perú, de una operación de enorme magnitud. Sin embargo, se han resuelto casos individuales muchísimos, que nunca van a salir a la luz y que nunca van a recibir ninguna publicidad. Se están resolviendo todo el tiempo y a toda hora, y la Cancillería está trabajando las 24 horas para que eso ocurra. De hecho, hoy se resolvió un caso que nos deja particularmente orgullosos, de una persona en situación de discapacidad, sola, en un país lejano. Logramos organizar su retorno gracias a los buenos oficios del gobierno de Brasil y en particular de su canciller Ernesto Araújo, porque va a regresar en un avión de bandera brasileña donde se nos hizo un lugar para que pudiera regresar, ya que nosotros no tenemos ningún vuelo que venga desde ese origen. Así que bueno, seguimos trabajando y quedamos el ministro de Defensa, el brigadier de León y la vicecanciller Carolina H. a las órdenes para responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Habilitamos entonces las consultas. Por favor, a los colegas, identificarse por su nombre y el medio. ¿Qué tal, canciller? Nicolás González de BTV Noticias. Estamos en vivo. La pregunta es, esta operación que se hace con un avión de Amazonas, que quiero entender que será el Embraer para justamente tener más capacidad de pasajeros a Cusco, ¿es cuándo? ¿Qué día va a ser? Y en el caso del Brazilian de Fuerza Aérea que va a Lima también.
Bueno, buenas noches para todos. Complemento la información que brindaba el canciller recién. Esta es una operación que significa utilizar todas las potencialidades que tiene el Estado para enfrentar una situación excepcional. En el caso del avión de la empresa Amazonas, lo que hacemos es, con el asesoramiento de la Fuerza Aérea, transformar excepcionalmente este vuelo en un vuelo estatal, que va a ser las veces de un vuelo de la Fuerza Aérea. Tiene una capacidad de traslado de casi un centenar de pasajeros, entre pasajeros y tripulantes, lo que permite obviamente ir a un destino, en este caso Cusco, con avión completo, una capacidad que en el país, en la órbita del Estado, no existe. Transformamos en estatal y humanitario este vuelo de la empresa Amazonas, que como decía el canciller, agradecemos especialmente. En el caso del avión Brasilia, se va a organizar su viaje a Lima. Va a traer allí en 1 o 2 vuelos los compatriotas que están en la capital. Y en este caso la idea es que en estas horas de la tarde se fueron procesando los permisos de sobrevuelo. Seguramente mañana, si todo transcurre como esperamos que transcurra, podremos estar despegando estos dos vuelos, ¿no? Así que en tiempo, la verdad que bien rápido, se organizó. La primera llamada del canciller yo estaba en Rocha antes de ayer a última hora de la noche, y empezó todo este proceso que... Anoche a las 12 de la noche arrancamos. Exactamente, que podemos anunciar hoy con la satisfacción de la coordinación del trabajo de diferentes oficinas del Estado y la concurrencia también del sector privado, que hay que destacarlo. Me parece que están todas las energías puestas para servir a los uruguayos. Por aquí, Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. La consulta tiene que ver con la organización de esos vuelos a Europa y también el envío de ciudadanos europeos a sus países. ¿Se va a flexibilizar la medida tomada a partir del viernes de cerrar el aeropuerto para ese destino, y se trabajó ya con turismo un cordón sanitario, como se anunció esta tarde, para retirar a ciudadanos europeos que están en 2 embarcaciones frente al puerto y poder llevarlos a Carrasco? Son 2 aspectos distintos. Y es bueno separarlos. Hay europeos que están en territorio nacional, no en cruceros, ya en territorio nacional, más de 500, que quieren volver a sus países y que tienen dificultad para regresar porque hay muchas restricciones para los vuelos en todas partes. Estamos en conversaciones con las contrapartes de los países europeos correspondientes para tratar de organizar vuelos que nos permitan traer uruguayos que están varados en Europa y a la vez esos mismos vuelos llevar europeos que están aquí en nuestro país. Así que eso lo estamos procesando y claramente va de suyo que vamos a tener que flexibilizar. Por eso decía, Presidencia va a tomar las medidas necesarias, como digo, esto es dinámico, las medidas necesarias para que desde un punto de vista normativo se nos permita llevar adelante esas operaciones. Los que están en los cruceros, hay 2 situaciones distintas. Aquellos cruceros que solamente piden recalar en nuestro puerto para reabastecer combustible y alimentos, que en tal caso... no vemos inconveniente en poder darles esa facilidad porque los pasajeros no estarían bajando. Y en los casos en que haya necesidad de que bajen, vamos a trabajar, sí, aunque todavía no está resuelto cómo, en un cordón sanitario que implica que si los pasajeros bajan, lo hagan en condiciones que no impliquen ningún riesgo de contagio a la población local y que simplemente estén mantenidos en una suerte de cuarentena móvil que les permita luego salir vía el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia sus países de destino. En eso estamos trabajando y de hecho esto último del cordón sanitario lo estamos haciendo en forma coordinada con la República Argentina, ya que el canciller Solá nos manifestó que esta idea que nació del Uruguay le parecía una muy buena idea y que probablemente la vamos a estar adoptando en conjunto. Natalia Goldera, El Observador. La consulta es
cuáles van a ser los controles sanitarios de los uruguayos cuando retornen y cómo se va a controlar que cumplan con la cuarentena obligatoria. Eso es, yo respondo muy brevemente porque son preguntas más pertinentes para el ministro de Salud Pública. Los uruguayos que ingresen al país, todos van a poder volver. No hay ningún uruguayo que quiera volver que no vaya a poder volver, a menos que no pueda salir por restricciones que imponen en los países de origen y sobre las que no tenemos control. Cuando lleguen al país los uruguayos, ciudadanos uruguayos, los residentes extranjeros que tengan residencia en el país, van a tener que cumplir con las cuarentenas que están establecidas, si vienen de países que son foco de riesgo, que hoy son muchos, o si presentan síntomas. Hay un tercer grupo de ciudadanos que es importante, que también tenemos que atender en el marco de lo que fue la reunión de presidentes del Mercosur hoy, junto con los cancilleres, los ministros de Salud y del Interior, que si llegan ciudadanos de los países del Mercosur al Aeropuerto Internacional de Carrasco, se les va a habilitar el tránsito para que puedan volver a sus países, de la misma manera que Argentina, Paraguay y Brasil le va a habilitar el tránsito a nuestros ciudadanos, y para tales efectos estamos gestionando con el Aeropuerto Internacional de Carrasco una sala en la que puedan estar cuarentenados mientras esperan su vuelo correspondiente en el propio aeropuerto. Así que todas estas cosas están en proceso y se están tomando todos los recaudos para cumplir con las normas que plantea el Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes a todos. Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Consultarle justamente sobre este último punto. ¿Cuánto influyó en destrabar esta situación la reunión de presidentes hoy y cancilleres? Y específicamente sobre esa posible llegada de ciudadanos Mercosur, podríamos decirle, si está pensado ampliarlo a otros países. Es decir, si Brasil va a traer brasileños que están en Europa, ¿se pueden sumar allí otros ciudadanos del Mercosur? ¿Se habló de eso? Gracias. A ver, como decía el ministro de Defensa, la operación de retorno de los ciudadanos que están en el Perú empezó a formularse ayer pasada la medianoche, cuando conversamos con el ministro. Lo que surgió de la reunión de Mercosur es esa cooperación para poder repatriar compatriotas de cualquiera de los países del Mercosur. Así que eso es algo que está firme, y nosotros ya estamos habilitándolo. Los ciudadanos del Mercosur van a poder entrar, si lo necesitan, a través del territorio del Aeropuerto Internacional de Carrasco, haciendo tránsito en una sala especialmente acondicionada para mantener a esas personas en cuarentena previo a la salida hacia sus destinos. Ampliarlo al resto de los países de Sudamérica no es descartable, en la medida que el presidente Iván Duque de Colombia, el lunes, en la reunión de presidentes de Prosur que hubo, y a la que Uruguay fue especialmente invitado a pesar de no ser miembro, para, en fin, que todos estemos en sintonía con este problema, ofreció usar Bogotá, que es un hub muy importante de llegada de vuelos, para que los ciudadanos de América Latina pudieran llegar allí, hacer tránsito para luego volver a sus hogares. Así que no descartamos nada en términos de cooperación. Estamos viviendo una situación sin precedentes, para la que de ninguno de nosotros estaba preparado. Estamos todos los países abiertos para poder cooperar. Las formas de cooperación van a ir emergiendo a medida que tengamos que resolver problemas. Es imposible prever todo de antemano, por eso están muy bien las preguntas y las respuestas las doy en condicional en cuanto a que todo está siendo considerado, pero nada que implique cooperación humanitaria va a ser descartado de ninguna manera por la situación que se vive y porque es la tradición de nuestro país. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Canciller, quería consultarle si la elección del nuevo secretario general de la OEA
programado para este viernes se pospuso o sigue en pie? Gracias. Hasta donde tengo entendido, la Asamblea General se va a realizar igual, pero se estaban analizando formas alternativas de poder organizar la votación para evitar que se aglomere gente en exceso, que además el Distrito Federal, el Distrito de Columbia en Estados Unidos ha puesto limitaciones bastante estrictas. Nosotros somos de la posición de que en la medida que pueden votar los representantes de los países en OEA, que la elección se lleve a cabo igual, pero no podría decirte si ha habido una resolución de última hora de la que yo no esté informado. Hasta el último aviso, la Asamblea General y la votación se iban a realizar igual. Hacemos las últimas dos preguntas. Buenas tardes, Matías Garro de Radio Universal. Para el ministro de Defensa o el comandante de León, nombraron 2 aeronaves que van a estar repatriando personas a nuestro país. Tengo entendido que estaba a disposición el Hércules, no al momento porque está en puesta a punto. Le quería consultar si está descartada esta aeronave o si se la va a utilizar y para qué se la podría utilizar. Gracias. A usted. El Hércules acaba de llegar hace pocos días, la semana pasada, de una de sus fases antárticas. Obviamente el viaje a la Antártida impone algunas condiciones que hacen forzar al avión. Está en la inspección posterior a ese viaje. Hablamos recién con el comandante. En primera instancia esta inspección iba a terminar en torno al martes que viene, pero la Fuerza Aérea está también forzando todas las posibilidades humanas y técnicas para adelantar la última revisión del Hércules. Quizás, si no es el domingo, el lunes podremos tener ya disponible el Hércules para lo que el Uruguay necesita, ¿no? ¿Qué capacidad tiene el Hércules, Javier? Para este tipo de vuelos, 70 pasajeros, porque tiene que tener unos acondicionamientos técnicos que le achica un poco la capacidad de pasajeros. Pero en 70 estamos bien, comandante. Sí, para lo que es el vuelo intercontinental son 70 pasajeros. Para lo que es el vuelo regional puede llegar hasta 90. Ese es el cálculo. Gracias. Como le decía, una frase final. En este tipo de operaciones demuestra la capacidad que tiene el Estado uruguayo para recurrir a todos los recursos y ponerlos al servicio de la comunidad. Estamos usando al máximo las capacidades en virtud de los desafíos que tenemos presentes, ¿no? Gracias, si me permiten. Leonardo Luzzi, de Telenoche. Canciller, usted dijo que hay una lista de uruguayos que quieren regresar. Quería saber exactamente cuántos uruguayos se anotaron para volver al país y lo otro es cuántos de los uruguayos que están en el exterior tienen coronavirus. ¿Querés entrar? No. ¿Quieres? Tenemos, en este momento, Leo, las listas estas se van actualizando minuto a minuto. Realmente, cuando le pedimos a nuestra embajada en Perú y nuestro consulado en Perú que empezaran a movilizar y a organizar a la gente para los vuelos que se van a despachar para organizar el regreso, el número de personas saltó de manera repentina, o sea que aparece más gente de la que uno hubiera previsto. Son cifras muy imprecisas, Leo, prefiero no darlas porque verdaderamente no tenemos cifras muy precisas al respecto. Tenemos cifras estimativas de la lista de personas, y esta es la definición, la lista de personas que están en los distintos países varadas, queriendo regresar y no pudiendo. No es la lista de todos los uruguayos que están en Francia, sino la lista de uruguayos que están en Francia, o en España, o en Perú, o en Colombia, que quieren volver al país y no están pudiendo regresar. No tenemos información sobre quiénes podrían estar afectados por el coronavirus. Confiamos en que, en tal caso, en la medida que hay medidas sanitarias en todos los países de la región, que son más o menos similares, que estén cumpliendo en los países de origen con las cuarentenas necesarias para poner a salvo a
a aquellas personas con las que entren en contacto de la posibilidad de contagio. De esta forma, entonces, agradecemos las declaraciones del canciller Ernesto Talvi, la subsecretaria Carolina H., el ministro de Defensa Ernesto Talvi, también del ministro de Defensa Nacional Javier García, del comandante de la Fuerza Aérea Luis de León, también de la vicecanciller, obviamente, Carolina H. Creo que lo más resaltante que podemos de alguna forma considerar de lo que se ha dicho a propósito, bueno, de la situación de poder repatriar a varios de los uruguayos que están en el extranjero, fundamentalmente la situación que se da con Perú, lo decíamos ya desde la jornada anterior, es una situación muy particular porque hay muchos uruguayos varados en un país que en este momento tiene los aeropuertos internacionales completamente cerrados. En el caso de Cusco son 85 uruguayos, en el caso de la capital de Lima, dijo recién Talvi, son arriba de 30 personas. Bueno, se ha dispuesto entonces a través de la aerolínea Amazonas, en el vuelo del avión Embraer, poder a partir de mañana ya, si todas las autorizaciones de sobrevuelo por los países de Argentina, de Paraguay y de Bolivia, que lógicamente llevan a la conexión con Perú, que ya mañana pueda despegar este avión hacia Cusco para poder traer a estos 85 uruguayos con una escala, lógicamente, para poder recargar combustible. Y en el caso del Brazilian, el avión de la Fuerza Aérea que usualmente utilizaba en épocas anteriores el presidente uruguayo, lo utilizó para hacer varios viajes en la región, el expresidente de la República Tabaré Vázquez también lo utilizó en su momento el expresidente José Mujica. Bueno, en este caso este Brazilian, que tiene una capacidad bastante menor a un Embraer, lógicamente, bueno, realizaría el viaje con escalas también a la capital, a Lima, en 2 oportunidades, o sea, serían 2 vuelos en 2 días consecutivos para poder traer a esta treintena de